En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues hay nutriólogos del mundo que les voy a pedir de nuevo si pueden apagar su teléfono. Si no lo saben apagar, no pueden traer teléfono. Sí. Entonces, si no pueden estar aquí adentro sin el teléfono, vengan a misa el año que viene. No es necesario estar aquí, porque es decididamente inapropiado. Sí, ya es de más. Si pueden, apagan su teléfono. Hay nutriólogos que dicen que nosotros somos lo que comemos. Y pudiera ser cierto. La cantidad de gente que se contagia por el virus en la actualidad, pues es exagerada de forma real y también exagerada en los medios de comunicación. Eso es así. ¿Y por qué la gente se contagia? Pues principalmente por el miedo, por lo que ve en la televisión. Sí. El problema no es el virus, el problema es el terreno donde cae. El terreno lo es todo. ¿Sí? Entonces, la única forma de combatir el virus es la confianza en Dios. Si la gente en la actualidad pues recibe miles de toneladas de información negativa, imagínense cuántas personas no han surgido en la actualidad hablando del fin del mundo o de un apocalipsis que vendrá, o que de una segunda pandemia que vendrá ahora en octubre y noviembre y todas estas cosas. Pues eso no es bueno para nadie. No es bueno para nadie porque los cristianos no podemos tener miedo. ¿De dónde? El virus se activa solo con el miedo, el estrés, la preocupación. Eso es todo, que cualquier otro virus se activa en cualquier persona que se alimenta de noticias negativas. Entre más pensamientos negativos, más emociones negativas y más enfermedades. Sí, pero imagínense hacer creer o convencer a una persona mayor de 55 años, convencerla que crea de otra forma, pues es prácticamente imposible. Sí, porque la persona que aprendió a interpretar mal la vida ya no se devuelve. Si a los 12 años aprendió de su madre que la vida es una tormenta, un fracaso, y que la única forma de lidiar con la vida es el pánico, de ahí no se devuelve nadie. La gente se acostumbra a interpretar mal las cosas. Por eso, en medio de una situación difícil, hay que saber hacernos las preguntas correctas. En el Evangelio tenemos que están todo este gentío en medio del desierto y los discípulos se hacen una pregunta, Jesús hace otra pregunta. Ellos dicen: ¿dónde conseguiremos tanto pan para alimentar a toda esta gente? Pues esa no es la pregunta. La pregunta es: ¿cuántos panes tienen?
Los discípulos se vieron en una situación que no tiene solución. Porque si Jesús pregunta ¿cuántos panes tienen?, ellos tendrían que decir: te tenemos a ti. Y eso es suficiente. Eso es suficiente. Entonces, Jesús los alimenta. Materialmente les da muy poco. ¿Qué tanto puede ser un pedazo de pan? Que el día de mañana lo van a volver a necesitar. Materialmente les da muy poco. Pero espiritualmente les da mucho. Espiritualmente les da mucho. Sí. Entonces, hay que saber ver bien las situaciones en las que vivimos. Por ejemplo, fíjense, en esta situación que hemos estado viviendo por más de 3 meses, hay que preguntarnos las preguntas correctas. ¿Para qué nos va a servir lo que hemos pasado? ¿De qué nos sirve? ¿Qué es lo que hemos entendido? Pues hemos entendido, primero, que comemos mal. ¿Por qué creen que la comida aquí en los Estados Unidos es tan barata? Porque es basura lo que comemos. Nos hemos acostumbrado a tantas cosas que deberíamos habernos acostumbrado a vivir sin ellas. Sí, fácil. Lo estamos haciendo ahora. Sí. ¿Y qué es lo que ha hecho la pandemia? Pues nos ha hecho detenernos y preguntarnos las preguntas correctas. ¿De qué dependemos? ¿De quién dependemos? Dependemos de Dios. Y sufren, y lo que sea, bueno, pues quienes confían menos en Dios y más en las cosas de este mundo. Entonces, el punto central de la parábola que acabamos de escuchar es que Jesús vino a saciar el hambre espiritual de las personas. Por eso Él es el pan de vida. ¿Sí? Entonces, no podemos esperar que las cosas de este mundo sacien la sed que tenemos. ¿Por qué creen que hay tanta violencia en el mundo? Pues porque hay vacío. Ya hay vacío de sentido. Las personas quieren creer en algo y no lo encuentran. Sí. Entonces, en términos generales, no podemos decir cosas de forma particular, pero en términos generales, las dificultades que vivimos en la actualidad tienen su origen espiritual. ¿Qué es el pecado? El pecado desordena todo. Sí. Tenemos, por ejemplo, fíjense que si nos preguntamos por qué es que la gente en la actualidad, pues imagínense, nos morimos más de hambre que de cualquier otra cosa en el mundo. ¿Por qué es que hay hambre en el mundo? Pues porque hay corrupción, hay gobiernos, personas, organismos que impiden que el alimento llegue a todas las personas, y por eso la gente se muere de hambre. Pues lo mismo podemos decir en lo espiritual. ¿Por qué? Fíjense, teniendo a Jesús, que es el pan de vida, ¿por qué las personas sufren de hambre espiritual? Pues porque está el demonio.
está el demonio. Sí. Es decir, espiritualmente hay comida para todos. El Evangelio dice que con lo poco que tuvieron, comieron hasta saciarse. Hay comida para todos. Pero entre la comida, entre el alimento espiritual y nosotros, pues está el demonio. Sí. Entonces, al final del día, lo único que mantiene el alimento espiritual lejos de nosotros es el demonio. No es otra cosa. Entonces, Dios siempre creyó y cree que la vida debería ser más fácil de lo que es. Es difícil porque nosotros complicamos la vida. ¿Sí? Permitimos que el demonio tenga tanta influencia en este mundo. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas personas no dejan de creer en Dios, o de ir a confesarse, o de venir a misa, porque no salen las cosas como ellos quieren? Y creen que Dios es cruel al hacer las cosas tan difíciles. Pues no. El único que hace las cosas difíciles es el mal. Por ejemplo, cada pecado crea un desorden en el mundo. ¿Sí? Entonces, ese desorden es el que vemos todos los días en el mundo. De allí los asesinatos, el hambre, las luchas, las manifestaciones, el odio racial, los desastres naturales. Todos los desastres naturales tienen un origen espiritual. Y la gente se pregunta, ¿dónde está Dios en medio de estas cosas? Pues Él no se va. Los que nos separamos del pan de vida somos nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues al menos si cada uno de nosotros dijera, no puedo alimentar a todo el mundo, pero sí puedo impedir que el desorden exista. La decisión de no ofender a Dios y de hacer lo que se pueda por lograrlo ya es suficiente. Es ya suficiente. Entonces, si nos propusiéramos no seguir creando este desorden o no tener nada que ver con este desorden, pues ya es mucho. Sí. Entonces, si obedecemos a Dios, si lo escuchamos, si cumplimos con sus mandamientos, con su voluntad, ya estamos contribuyendo a que el mundo sea mejor. Sí. Entonces, no necesitamos todo el mal que sucede en el mundo. Sí, y hay que convencernos de que eso es así, de que las cosas no pasan simplemente porque sí, tienen un origen espiritual. Entonces, el demonio puede seguir tratando de hacernos creer y de convencernos que hay que hacerle caso a él. ¿Sí? ¿Quién gobierna el mundo ahorita en la actualidad? ¿De qué han servido las independencias en los países si ningún país es independiente? Todos los países controlados por una sola persona. Y una sola persona que casi podríamos decir que está poseída. Entonces, ¿dónde está la libertad? ¿Sí? ¿Cuántos? Fíjense, la Asociación de Colegios de Medicina españoles desde febrero dijeron que la mascarilla no sirve para nada. Pues sí sirve para algo, sí sirve.
¿Para qué sirve? Para que no hablen, para que no se quejen, para que se queden callados. Hoy es la mascarilla, mañana va a ser otra cosa. La vacuna, por ejemplo. Que nadie podrá salir de su casa si no tiene la vacuna. Pues ahí está. Simple. Para algo sirve la mascarilla. Sí, y le hacemos caso, no le hacemos caso a la ciencia, porque no hay ningún estudio científico que garantice que la mascarilla no sirve para algo, porque no sirve para nada. Le hacemos caso a una sola persona, ya ni siquiera a la ciencia, que siempre ha dicho una mentira sobre otra. Sí, entonces, por eso es bueno no alimentarnos de negatividad. Sí. Fíjense, las personas de la parábola que acabamos de escuchar, ellos tenían la palabra de Dios con ellos, tenían la visión de Dios con ellos y luego los alimentó. La parábola es imagen del banquete celestial en el cielo. Banquete que se inició en el Calvario, que se prolonga en la Eucaristía, en la Sagrada Comunión, y que terminará en el cielo. Porque nuestra vocación es contemplar a Dios, ver a Dios, poseer a Dios. Si lo que queremos es saciarnos, que no nos falte nada, bueno, hay que luchar en el mundo. ¿Sí? Entonces, pidámosle a Dios que nos ayude a no quitar nuestra vista de Él, de su Hijo encarnado, y que se hace presente en la Sagrada Eucaristía. Que Él sea nuestro alimento, nuestro único alimento, nuestra paz, que nos guíe, que nos proteja, que tenga misericordia de nosotros. Y por ahora, bueno, pues pedirle que perdone los pecados de todos los que hemos causado el mal que todos sufrimos. Sí. Él es el pan de vida, y para luchar necesitamos nutrirnos de Él, y es lo que venimos a hacer aquí en la Santa Misa. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.